Israel, veíamos la historia del pueblo de Israel, algunas características, también veíamos que solo Dios tiene control de todas las cosas en cuanto a los tiempos y las sazones. Veíamos la palabra poder y también la palabra testigo. A ver, y como a mí me gusta estar preguntando para ver si pusieron atención, muy bien, quisiera yo preguntarles qué significa la palabra testigo, la palabra testigo. ¿Alguien recuerda? Lo vimos la semana pasada, de los que estuvieron aquí. Si usted no vino por alguna razón la semana pasada, hágale así. Pero a ver, mi esposa estuvo hace 8 días. A ver, amor, tú que eres teóloga y todo eso. ¿Qué es la palabra testigo? Testigo, lo estudiamos la semana pasada. La palabra griega es la palabra marcos. Marcos, adelante. Hace referencia a que iban a sufrir por el nombre de Cristo, porque iban a dar evidencia de que ahora ellos eran santos. Okay. Sí, con el contexto de ser martirizados, ser heridos, ser maltratados, en este caso conlleva todo eso. Lo estudiamos la semana pasada. También veíamos la palabra poder. ¿Alguien recuerda? Pero recibiréis poder. Aquí estaba hablando, sí, la palabra dunamis, que quiere decir que, ¿alguien recuerda? Dinamita es el poder, pero ese poder estriba en Dios, no es un poder que podamos, que pueda irradiar de nosotros en nuestra persona, es el poder de Dios, y eso lo estudiamos la semana pasada. Pero vamos, versículo 9, por favor, si me acompañan, vamos al versículo 9, versículos del 9 al 13, yo voy a dar lectura. Dice la Escritura: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Hasta allí la lectura. Señor, una vez más quiero rogarte que quites del medio para no estorbar a tu palabra. Permíteme ser solamente un instrumento, un portador de tu palabra, y que seas tú el maestro y el que hables a la vida de cada uno de nosotros como iglesia. Ayúdanos, Señor, necesitamos de ti, de tu gracia. En Cristo Jesús te lo ruego. Amén. Amén. En nuestro estudio que hemos estado observando, hemos visto diferentes aspectos de este libro, como mencionamos anteriormente. Pero cuando llegamos al versículo número 9, dice que habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, está hablando de los discípulos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de los ojos. A esto que nosotros tenemos en este versículo del libro de los Hechos se le conoce como la ascensión de Cristo. De hecho, este pasaje entero precisamente está hablando de ese momento en el cual el Señor va a subir al cielo. La ascensión de Cristo es el momento en que Jesús, después de haber terminado su obra de redención, vuelve al cielo. En otras palabras, es sencillamente el momento en el cual el Señor va a tomar su lugar allá en la gloria. La ascensión también es un argumento sólido para poder nosotros comprobar que Cristo es Dios, ya que el Señor Jesucristo, regresó a tomar su lugar en el cielo como Señor. Y de eso tenemos varios pasajes. Al Cristo ascender al Cristo ascender al cielo, quiero decir, Él tomó su lugar a la diestra del Padre.
Y vean por favor algunos pasajes en la Escritura. Allí en Marcos capítulo número 16, la palabra de Dios dice esto. Estamos hablando de que qué es lo que sucedió cuando el Señor subió al cielo. Bueno, Él subió a tomar su lugar a la diestra del Padre. En Marcos capítulo 16, versículo 19 dice: y el Señor, después de que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Él subió al cielo y se sentó a la diestra de Dios. En Hechos capítulo número 7 también la palabra de Dios dice lo siguiente. Hechos 7:55. Este es Esteban, dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Ahí vamos nosotros a notar cómo es que una de las razones por la cual el Señor ascendió al cielo es para tomar su lugar, su posesión, algo que nosotros podemos encontrar. También en Romanos capítulo 8, en el versículo número 34, dice la Escritura también lo siguiente. Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios. Aquí encontramos entonces que el Señor Jesucristo, una de las razones que vamos a encontrar por las cuales el Señor va a ascender, es para tomar su lugar allá en el cielo. Al Cristo estar allá en el cielo y estar a la diestra de la majestad de las alturas, podemos encontrar que Él va a seguir desempeñando algunos ministerios. Vamos a encontrar que el Señor en la antigüedad pasada, Él fue el creador de todas las cosas. La palabra de Dios dice en Colosenses capítulo número 1, en Hebreos capítulo número 1, nos afirma que Él es el creador de todas las cosas. Todas las cosas por Él subsisten. Él es el creador de los ángeles, de principados, potestades, según Colosenses capítulo número 1, versículos del 16 en adelante. Y encontramos que el Señor en su ministerio en el pasado, Él estuvo ministrando de diferentes maneras. Podemos nosotros saber que Cristo no comenzó a existir en el momento en el cual Él fue concebido por obra del Espíritu Santo, sino que Él existe desde la eternidad pasada. Él es un Dios, un ser eterno. Podemos encontrar manifestaciones en el Antiguo Testamento de la persona de Cristo. Se le conoce a eso como las cristofanías o teofanías. Una cristofanía o teofanía es la manifestación de Cristo en el Antiguo Testamento, y Cristo se manifestó en muchas ocasiones. Y lo vamos a encontrar. Ahora, en el ministerio que Él desarrolló, que se conoce como el ministerio terrenal de Cristo, en estos cerca de 33 años en los cuales Él estuvo aquí, pero solamente 3 años y medio aproximadamente, Él estuvo desempeñando un ministerio. Esa obra que Él estaría haciendo sería la obra de la redención, la cual culminaría en el momento en el cual Él llegaría a tomar su lugar como cabeza de la iglesia, en la ascensión que encontramos aquí. Pero también podemos nosotros reconocer que al Cristo llegar y tomar su posición como Dios eterno y sentarse a la diestra del Padre, vamos a encontrar que Cristo sigue desempeñando ministerios. Algunos de ellos, por ejemplo, encontramos en Primera de Juan, capítulo número 1, uno de los ministerios que el Señor está desempeñando ahora mismo. Si usted dice, el Señor ya se fue a descansar, créame que no es así. El Señor sigue trabajando. En Primera de Juan, capítulo número, voy a leer desde el capítulo 1, versículo número 9. Dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, noten esto: abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Uno de los ministerios que el Señor está llevando a cabo en estos momentos es que Él está desempeñándose como un abogado. Debemos recordar que hay un acusador de los hermanos en Apocalipsis 20. Está el diablo, el que quiere acusar a los hermanos, el que quiere decirle a Dios: no, es que mira, según
sigue haciendo esto, sigue haciendo aquello. El diablo es el acusador de los hermanos, pero debemos saber algo: tenemos un abogado, y ese abogado es el Señor Jesucristo, el cual está intercediendo por nosotros, el cual nos defiende del enemigo, el cual en su posición como abogado debemos saber que Él nos ha declarado justos. Somos nosotros personas pecadoras, pero hemos sido justificados por medio de la fe en Jesucristo. La justificación, amados hermanos, es una doctrina de la salvación que implica el hecho de una imputación. Hay varias imputaciones en la Biblia, pero cuando hablamos de esto, podemos nosotros ver que cuando Adán pecó, el pecado viene a ser un pecado imputado. Recuerda, eso lo hemos aprendido anteriormente. El pecado de Adán viene a ser colocado a mi persona, en la imputación del pecado a mi persona. Yo soy pecador no nada más por herencia, no nada más por una depravación total. Soy pecador también porque el pecado de Adán vino a mi persona. Ahora, también debemos nosotros saber algo. Cuando Cristo vino aquí a la tierra, Él fue el único ser, siendo Dios y tomando forma de siervo y siendo también 100% hombre. Podemos encontrar que Cristo fue aquel que no cometió pecado, aquel que siempre vivió una vida limpia, en pureza, alguien que no hizo ningún solo pecado. Y la justicia de Él, cuando murió por mí en la cruz del Calvario, cuando Cristo decidió morir por mí en la cruz del Calvario, y al momento en el cual yo le recibo a Él como mi Salvador, va a ser aplicada la justicia de Cristo, la imputación de la justicia de Cristo a mi persona. No porque yo sea bueno, no porque yo me lo haya ganado, no porque yo sea religioso, no porque yo tenga años en el Evangelio o crecí en una cuna cristiana, no, sino por fe yo acepté a Cristo, y esa imputación de la justicia de Cristo vino a ser aplicada a mí, y desde ese momento yo soy declarado justo. Por eso Cristo es nuestro abogado. Él es uno de los ministerios que está desarrollando el Señor Jesucristo, es que Él es nuestro abogado. También otro de los aspectos tenemos ahí en Hebreos capítulo número 4, por favor, Hebreos capítulo 4, en el versículo 14. Aquí encontramos a Cristo también desempeñando su papel como sumo sacerdote. En el versículo 14 de Hebreos 4 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, y miren esto, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El sacerdote, una de las funciones que tenía en el Antiguo Testamento es que el sacerdote lo que hacía es que él buscaba llevar al pueblo a Dios. Él era como una especie de intercesor hasta cierto grado. Usted y yo recordamos, por ejemplo, que cuando el sumo sacerdote, que era escogido y era de manera vitalicia su servicio, este sumo sacerdote lo que hacía es que cuando llegaba el día de la expiación, él ponía sus manos sobre un animalito y ponía el pecado del pueblo sobre ese animalito. Era una tipología de Cristo, de la imputación del pecado. Pero vamos a encontrar que lo que hacía el sacerdote es que él pedía por el pueblo. Ahora, Cristo, uno de los ministerios que Él está desempeñando hoy en día es que Él es nuestro sumo sacerdote. Aquí la palabra dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es decir, el Señor Jesucristo está hoy en día a la diestra del Padre, no tan solamente como abogado, sino como sumo sacerdote. Ahora debo avanzar. También otra de las cosas que está desempeñando, según Efesios capítulo número 1, si me acompañan, Efesios 1, es que Cristo es la cabeza de la iglesia.
En Efesios 1, versículo número 20, la Escritura dice: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Aquí encontramos cómo es que el Señor, otra de las cosas que está haciendo es que Él está como cabeza de la iglesia. Mira, hermano, el dueño de la iglesia no son líderes humanos. El dueño de la iglesia es Dios. Él es la cabeza. Él es el paladín, el jefe. Él es el encargado. Hermano, nosotros debemos saber que la iglesia es algo precioso para el Señor. Nosotros, hermanos, somos parte del cuerpo de Cristo. Él es la cabeza. Déjeme decirle algo. A veces a mí me han dicho, y hermanos de aquí de la iglesia me dicen: no, es que usted es la cabeza de esta iglesia. Y yo humildemente les digo: hermanos, no, la cabeza de la iglesia es Cristo. Yo no quiero tomar el lugar que pertenece a Cristo. Cristo es la cabeza de esta iglesia. Y como cabeza de la iglesia, Él es el que va a guiar, Él es el que va a decirnos, el que va a instruirnos, el que va a guiarnos en todo lo que tenga que ver con la iglesia. Por eso nosotros no debemos temer qué va a pasar si nos salimos de aquí, qué pasará por acá. No, hermanos, debemos confiar en que tenemos a una cabeza, y ese es Cristo. Y debemos saber algo: Él ama a la iglesia. Él ama a la iglesia. Dice ahí mismo en Efesios capítulo 5, también la Escritura, versículo número 23: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Ahí está hablando esto concerniente a Cristo. Cristo está tomando su posesión porque Él subió al cielo, porque Él es la cabeza de la iglesia. Aquí, hermanos, este también es un argumento para poder en nosotros saber que la iglesia inició en el tiempo del Pentecostés. La razón es porque Cristo ahora ha tomado en la ascensión, ha tomado su lugar como cabeza de la iglesia. La semana pasada les enseñaba cuántos días pasaron entre la ascensión y el día del Pentecostés. Lo vimos ahí en Hechos. ¿Alguien recuerda? No, a ver, opción A. No, a ver, dice en el libro de Hechos que estuvieron 40 días. El Señor apareció con pruebas indubitables durante 40 días. Y el día de Pentecostés encontramos que es en el 50 días. Veíamos que si le quitamos tal vez los 3 días en los cuales el Señor estuvo desde la Pascua hasta que Él resucitó, podríamos decir, bueno, fue una semana, 7 días, podemos dejarlo en 10, pero vamos a notar que no es mucho el tiempo, es lo que quiero hacer un hincapié. Ahí lo que vamos a observar también es que en ese aspecto es que el Señor en el día del Pentecostés va a llevar 2 cosas importantes que necesita la iglesia. Uno, que Cristo haya tomado su lugar como cabeza de la iglesia. Como cabeza de la iglesia. ¿Cuándo lo hace? Cuando Él asciende. Y número 2, porque la iglesia va a ser guiada por el Espíritu Santo. Y si no estaba el Espíritu Santo todavía, entonces todavía no podía haber iglesia. Entonces podemos nosotros concluir pensando en solamente estos 2 argumentos para poder nosotros solidificar nuestra creencia de que la iglesia inicia en el día del Pentecostés. Ahora, hay otras iglesias que opinan que fue otro tiempo en el cual inició la iglesia. No vamos a discutir, ni es un punto doctrinal en el cual debamos nosotros separarnos o algo así por alguien que opina algo diferente, pero en esto podemos saber: Cristo subió al cielo, y otra de las razones es porque Él está como cabeza de la iglesia.
También la palabra de Dios dice que Él está intercediendo, así como es nuestro abogado, también Él intercede. Vean lo que dice en Romanos 8, Romanos capítulo número 8, son los oficios, o podemos decir el ministerio de Jesús allá en el cielo, ya que está a la diestra de la majestad en las alturas. Romanos 8:34 dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Intercede. Recuerde algo: hay un solo Dios y un solo mediador. No podemos nosotros pensar que un santo o una virgen puede interceder por nosotros. En la religión tradicional se usa acerca de María y luego dice ruega por nosotros y un montón de cosas así. Debemos saber algo: el que intercede por nosotros es Cristo. Y Él lo hace porque está a la diestra de la majestad en las alturas, a la diestra del Padre. No quiere decir eso que Él sea inferior al Padre. Cristo mismo dijo: el Padre y yo uno somos. La Biblia dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Estamos hablando de que el Señor Jesucristo, en cuanto a la Trinidad, Él tiene un ministerio que está desempeñando. Esto lo menciono también porque otra de las cosas que está haciendo el Señor Jesucristo es que Él está esperando en la voluntad del Padre para poder regresar. Vean lo que dice en manera profética en el Salmo 110. En el Salmo 110, esto es a través de una profecía que se está manejando, la Escritura dice así: Jehová dijo a mi Señor. La palabra allí está hablando básicamente que Dios Padre dijo a Dios Hijo: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Les pregunto, ¿cuándo el Señor se sentó a la diestra del Padre? En la ascensión. En la ascensión el Señor subió y Él se sentó a la diestra del Padre. Y es de lo que está hablando aquí. Estamos nosotros hablando de que el Señor está diciendo: hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. En el Nuevo Testamento dice que el postrer enemigo que será destruido es la muerte. En Hebreos dice la Escritura que el diablo tenía el imperio de la muerte. Nosotros podemos saber que en este caso, cuando el Señor subió, una de las cosas es que está esperando al Padre para que el Padre dé el momento y la indicación de que Él vuelva por su iglesia. Y eso se los voy a demostrar con otro texto en la Escritura, Marcos capítulo número 13. Insisto, todo esto no quiere decir que Cristo sea menor que el Padre. No podemos aplicarlo así porque toda la Escritura nos habla de esa unicidad entre la Trinidad. En Marcos capítulo 13, versículo 32, cuando está hablando acerca de cuando regrese el Señor, dice la Escritura en el versículo 31: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe. ¿De qué está hablando? Del rapto, del arrebatamiento. Y luego dice, estamos en Marcos 13, 32. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo. Y miren esto: ni el Hijo, sino el Padre. No está ahí diciendo de ninguna manera que el Hijo no tenga conocimiento de todas las cosas. Está hablando de la posición que Él tiene y de cómo Él se somete a la voluntad del Padre. Está hablando que el Señor está esperando a que dijo Jehová a mi Señor. ¿Se acuerdan del Salmo 110? Está esperando la indicación para que el Señor pueda venir. Hay un momento en el cual vendrá la venida del Señor Jesucristo con gran poder y gran gloria. ¿Cómo? ¿Qué está esperando? ¿Cuándo va a ser? Una indicación que dé el Padre. El Señor Jesucristo está esperando esa indicación. En cuanto el Padre diga, en cuanto el número de los redimidos se haya cumplido, entonces enviará por los suyos, por sus redimidos.
Eso lo dice en Apocalipsis. Pero también otra de las cosas que está haciendo el Señor Jesucristo hoy en día es que Él está dando dones a los hombres. Vean lo que dice en Efesios, por favor, capítulo número 4, Efesios 4, versículo 7. Dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahí vamos a encontrar dos palabras griegas, una en el versículo 7, donde dice conforme a la medida del don de Cristo. Pero la siguiente es que dio dones a los hombres. La primera o la frase allí que expresa don está hablando de la palabra griega charisma. Esta palabra da la connotación, y de hecho desde ahí es donde viene el movimiento charismático, era originalmente. Ahora es conocido como movimiento carismático. Ese movimiento carismático es el movimiento en el cual por movimiento me refiero a creencia. Es la creencia por medio de la cual hay muchas iglesias que dicen: no, es que nosotros tenemos el don de profecía, nosotros hablamos en lenguas, nosotros podemos, todos los dones que tenemos en 1 Corintios 12 y en Romanos 12. Ahora, quien da los dones es Cristo. Y el Señor va a dar los dones conforme a la medida de la fe. Él va a dar conforme a la capacidad de cada uno. Nosotros como cristianos no podemos decir: es que, a ver, como ir al mercado, a ver qué don me gusta. No, pues a mí me gusta este y este otro. No podemos hacer eso. Debemos saber que el Señor Jesucristo está a la diestra de la majestad de las alturas del Padre, y Él es el que va dando dones. Va otorgando, va dando. En el momento en el cual una persona fue salva, en el momento en el cual Adrián aceptó a Cristo como su Salvador, el Señor le dio dones, y esos dones son irrevocables. No van a ser los mismos que Dios le da, los dones que le da a él, a los que le da a Melissa, o a Damaris, o a Eloy. A cada uno de nosotros el Señor nos dio dones para poder usarlos en su iglesia, para que lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera, por toda esta tema de doctrinas y de todo ese tipo de cosas. El Señor ha dado a cada uno dones que podemos poseer. Estos dones no son lo mismo que talentos, lo he explicado varias veces, pero un don no es lo mismo que un talento. Puede haber deportistas con mucho talento para el deporte. Hay personas que tienen mucho talento para hablar y no necesariamente son predicadores. Hay políticos muy buenos para arengar, para hablar, para discutir, para todo ese tipo de cosas. Pero hay dones que vienen de Dios. Usted haría bien en leer o en escribir los dones de Romanos 12 y de 1 Corintios 12, y después ver cuál don usted tiene. Ahora, nosotros sabemos que hay dones que ya no están con la misma intensidad que estaban antes. Yo creo que Dios en su soberanía ha habido dones que Dios ha dicho: esto ahorita no, por alguna razón. Eso se considera también toda una creencia, sensacionalismo se le conoce. En el momento en el cual nosotros sabemos que Cristo está en el cielo y Él es alguien que está dando dones. Si usted es algo, sepa algo: el Señor ya le dio dones. Usted ya posee dones. No es algo que usted diga: no, pues a ver cuándo el Señor me va a dar dones. No. En el momento en el cual usted fue salvo, uno de los ministerios que está haciendo el Señor es que le está dando dones a los hombres, y Él dio dones a los hombres.
Ahora dirá la hermana, pues a los hombres y a mí que está hablando de la raza humana. De la raza humana, a todos nosotros tenemos dones que el Señor nos ha dado. ¿Qué es lo que está haciendo? Vemos que la ascensión implica el momento en el cual el Señor toma su lugar en el cielo, pero ahora vemos que Él está haciendo, o Él está desempeñando algunos ministerios. Él es abogado, sumo sacerdote, cabeza de la iglesia, el intercesor, el que está esperando al Padre para poder venir, y Él está también dando dones a los hombres, entre otras cosas. Ahora, el Señor está trabajando. Regresamos a Hechos, por favor, porque ahí es donde estamos. Hechos capítulo número 1. Entonces logramos observar que el Señor ha subido y tiene un propósito estando allá en el cielo. Ahora vamos, versículo número 10, dice: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Aquí vamos a encontrar el momento preciso en el cual el Señor sube al cielo. Ahora, a diferencia de nosotros seremos tomados. El Señor subió con su propio poder. Pero también aquí encontramos que cuando ellos están observando todo esto, hay nubes y el Señor Jesucristo está ascendiendo. Vamos a ver que sucede algo. Dice que dos varones con vestiduras blancas vienen. Versículo 11 dice: los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto. Aquí, en primer lugar, voy a hablar acerca de estos dos personajes. Estos dos personajes son ángeles. Lo podemos nosotros entender de manera sencilla porque hay mucha evidencia en la Escritura de los ángeles. Los ángeles se presentaron aquí como dos varones con vestiduras blancas. La palabra ángel viene de la palabra griega ángelos, y del hebreo, no sé cómo se pronuncia, pero se escribe malak, algo así, no sé cómo se pronuncia. Y lo que es un ángel es un ser espiritual enviado por Dios. Un ángel es un ser espiritual enviado por Dios, es decir, es un mensajero de Dios. Cuando nosotros estudiamos a los ángeles, encontramos que los ángeles son mencionados en 34 de los 66 libros de la Escritura. También encontramos que unas 273 veces se va a mencionar en esos 34 libros funciones o aspectos de los ángeles. Es interesante nosotros estudiar los ángeles porque, por ejemplo, en muchas ocasiones yo a veces he preguntado cómo se imaginan a un ángel. Y lo que regularmente nosotros como personas, especialmente en nuestro contexto mexicano, vamos a imaginar a un ángel, sí, con vestidura blanca, pero le vamos a añadir alas y los vamos a pintar. Hay quien, Miguel Ángel, él pintó, por ejemplo, los pintaba como niños así medio gorditos, con sus alitas y todo eso, lo vemos así. Pero, ¿cómo son los ángeles? No tenemos evidencia bíblica en la cual podamos nosotros tomar versículos para decir que los ángeles tienen alas, por ejemplo. En la Escritura encontramos en el libro de Ezequiel, por el tiempo no voy a ir allí, pero es allí donde se encuentran los querubines, donde se habla acerca de estos seres en los cuales su manera en la cual Ezequiel los describe, no podemos pensar que es un hombre. Bueno, vamos por favor, vamos a estos pasajes. Ezequiel capítulo número 1. Ezequiel en el capítulo número 1. Dice la palabra de Dios lo siguiente, que dije con esto.
Ezequiel 1, versículo 4. Note por favor, dice: y miré y aquí que venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo parecía como bronce refulgente, y en medio de ella una figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre, cada uno tenía 4 caras, cada uno 4 caras y 4 alas, y los pies de ellos eran derechos, y la planta de los pies como planta de pie de becerro, y centellaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas y a sus 4 lados tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas como por los 4 lados, con las alas se juntaban el uno al otro, y no se volvían cuando andaban, sino cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león al otro lado, al lado derecho de los 4, y cara de buey a la izquierda en los 4. Asimismo había en los 4 cara de águila. Así eran sus caras, y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno 2, las cuales se juntaban, y las otras cubrían sus cuerpos. Ahora yo le pregunto esto es algo que podamos nosotros ver, ¿no? Es una manera descriptiva y no es una manera en la cual podemos decir, no, pues es que así son. No. Aquí estamos hablando de estos seres vivientes. Se les conoce también como querubines también. Y encontramos que su apariencia es imposible de imaginar para nosotros. ¿Cómo son 4 caras y tiene esto y aquello? Tiene mucho simbolismo. Pero estos seres son los únicos que se nos menciona en la Escritura que tienen alas. Podemos nosotros observar, y hay muchos aspectos en los cuales nosotros podemos ver en la Escritura. Por ejemplo, en Génesis capítulo 19, versículo 5, cuando está Abraham está Lot. Y dice en el versículo número 5 de ese pasaje: y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Ahí nosotros vamos a encontrar que el pueblo de Sodoma estaban buscando a 2 varones, pero estos no eran 2 varones, eran 2 ángeles. Hay un pasaje de la Escritura en Hebreos 13, si lo tengo aquí anotado. En Hebreos capítulo número 13 dice la palabra de Dios lo siguiente, en el versículo número 2: no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Es decir, un ángel no es como nos los imaginamos, que va a venir, se va a aparecer a vestiduras blancas con alas y todo eso. No, hubo ocasiones en las cuales los ángeles aparecieron de maneras sobrenaturales y lo vieron las personas. Pero en su mayoría, a hoy en día, podemos saber que sigue los ángeles ministrando. Son mensajeros de Dios enviados a beneficio de nosotros que hemos sido salvos, dice la Escritura en Hebreo. Nosotros debemos saber algo. Aquí dice que algunos sin saberlo han hospedado ángeles. ¿Qué quiere decir? Que podemos nosotros ver a alguien con una apariencia de hombre y no nos damos cuenta. No lo vemos tal vez con vestiduras blancas, pero hay ángeles entre nosotros. Esto lo encontramos de una manera muy particular en el segundo libro de Reyes, capítulo número 6. Esta es la historia de Eliseo y su siervo, cuando dice la Escritura lo siguiente. Segundo de Reyes 6:14. Dice la Escritura: entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ay, Señor mío, ¿qué haremos? El 16, él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abras los ojos para que vean. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Estos seres en los cuales está viendo aquí este siervo son ángeles.
Ahora, nosotros no tenemos la facultad para poder observar todo lo que hay en la, algunos teólogos dicen en la dimensión de Dios. Es decir, hermano, por ejemplo, la Biblia dice que a los que temen a Dios, Dios pone alrededor de ellos ángeles que los defiendan. Ahora, le pregunto, ¿usted los ha visto? Yo no. Yo no, pues solo a mi esposa. Es un ángel. Pero déjeme decirle algo, no hemos visto ángeles. No nos hemos dado cuenta. Ha habido cosas, situaciones que han pasado en la vida de todos, yo les aseguro, en las cuales ángeles han intervenido. Ha habido momentos de peligro, momentos de diferentes aspectos, donde a lo mejor usted dice, no, y pasó un señor y, ay, él, sepa algo, muchas de esas ocasiones son ángeles. No es mi intención adentrarme en todo esto del estudio de la angelología, son los ángeles, pero aquí en el libro de Hechos encontramos que los discípulos están observando y ven a dos varones con vestiduras blancas. Ahí notamos, hermanos, la importancia también de los ángeles en el ministerio del Señor. Solamente voy a mencionar, pero en el anunciamiento del Señor en Lucas 1:26 fue precisamente un ángel quien anunció el nacimiento. ¿Se acuerdan que cuando también en Mateo nos menciona que José estaba en un sueño, se le apareció ¿quién? Un ángel del Señor. En Lucas capítulo número 2 también es cuando dice Hosana, gloria a Dios en las alturas. El canto que damos en Navidad se me olvidó. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Quién era ellos? Una multitud de las huestes celestiales. Esas eran ángeles. En Mateo capítulo número 4, si quieren ir anotando o solamente escuchar, en Mateo capítulo 4 versículo número 11, cuando el Señor, después de que es tentado, dice, el diablo entonces les dejó y he aquí vinieron ángeles y les servían. Estamos hablando del ministerio del Señor Jesucristo. En Lucas capítulo número 22 versículo número 43 también la palabra de Dios dice lo siguiente: y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Ese es cuando el Señor está en el huerto del Getsemaní orando a punto de dar su vida por nosotros. Encontramos también en Mateo capítulo número 28, Mateo capítulo número 28, en el versículo número 1 dice, el primer día de reposo al amanecer, el primer día de la semana, voy al 2, y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Note que todo esto es en el ministerio del Señor Jesucristo. En el libro de Hechos encontramos en el momento de su ascensión que aparecen dos ángeles, lo que estamos estudiando. En Primera Tesalonicenses capítulo número 4 versículo número 16 dice que el Señor vendrá con voz de mando y con voz de arcángel. Esa está hablando el Señor. Y esa expresión con voz de arcángel no es que el Señor tenga la voz de arcángel, está hablando de que arcángeles van a venir y que van a venir en ese momento de la venida del Señor. Lo que quiero solamente notar es que en todo el ministerio terrenal del Señor Jesucristo siempre hubo la intervención de ángeles. Así es de que, hermanos, cuando estamos viendo y estudiando la ascensión del Señor Jesucristo, era normal que hubiera ángeles, porque en todo su ministerio hubo ángeles. ¿Cómo son? ¿Tienen alas? ¿Cómo son? Bueno, aquí dice que eran dos hombres, porque dice la Escritura, versículo 10, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, estoy en Hechos 1, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, ángeles. Eran ángeles. Muy bien. Déjeme un minuto y medio. Los ángeles entonces le dicen, este mismo Jesús, y luego añaden diciendo, así vendrá. Esa es una noticia en la cual ellos están hablando de la venida del Señor Jesucristo.
¿Se acuerda que aquí dice que él subió entre las nubes? Cuando Cristo venga, vendrá entre las nubes. Ahora, esta mención, nosotros cuando estudiamos la escatología, vamos a encontrar que la venida de Cristo tiene dos momentos principales. Uno es lo que se conoce como el arrebatamiento. Pero 7 años después del arrebatamiento va a ser cuando el Señor venga con gran poder y gran gloria. Este anunciamiento que están dando los ángeles es el momento en el cual el Señor venga con gran poder y gran gloria. La palabra de Dios dice ahí en Mateo capítulo número 24, versículo 30, lo siguiente: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo, miren esto, sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. Eso es la venida del Señor. En Apocalipsis capítulo número 1, versículo 7, dice la palabra de Dios también lo siguiente: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo lo verá, y los que lo traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Eso es cumplido no en el arrebatamiento, sino en la segunda venida con gran poder y gran gloria. ¿Por qué? Porque en el arrebatamiento le verá la gente, no. Pero en el arrebatamiento vamos a encontrar que en el arrebatamiento no le van a ver, vamos a desaparecer nosotros. ¿Cuándo es cuando todo ojo le verá? Cuando Él venga con gran poder y gran gloria. Él va a venir. Y cabe mencionar que antes de ascender al cielo, el Señor bendijo a sus apóstoles. En Lucas capítulo número 24, y con esto termino, Lucas 24, 50, dice la palabra de Dios lo siguiente: y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Miren esto, aquí encontramos este momento en el cual el Señor asciende. Pero antes de que el Señor subiera al cielo, Él bendijo a sus discípulos. Y aconteció que bendiciéndoles se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Y ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Hermanos, el Señor subió y los discípulos estaban ahí, pero no nos menciona en el libro de Hechos esto. Pero aquí en Lucas dice que el Señor, poquito antes de que subiera, Él los bendijo. Es decir, Él oró por ellos. Qué bendición de haber sido. Cuando ellos vieron todo eso y cómo el Señor oraba por ellos, ellos le adoraron. Ellos vieron su gloria, ellos vieron todo esto, ellos le adoraron. Se aparecen estos dos personajes, dos ángeles, y ellos observaron cómo el Señor fue llevado. ¿Cómo se le llama esto? La asunción. ¿Qué propósito tiene? Cristo tomar su lugar a la diestra del Padre. Y vemos sus oficios y vemos todo lo que conlleva esto. Muy bien, hermanos. Déjenme, les tomo una foto para la siguiente semana hacerles preguntas y saber quién vino y quién no vino. ¿Okay? Muy bien, vamos a orar, todas estas notas también estoy dejando mis bosquejos ahora en la página de YouTube. Ahí, si usted le da ahí en la descripción, ahí estamos poniendo los bosquejos por si alguien no puede anotar todo, ahí los estamos poniendo, ahí los puede ver, ese estará disponible el día de mañana. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por lo bueno que eres y porque tú eres Dios y has ascendido allá al cielo. Gracias te damos por ser tan bueno, por ser tan paciente, tan misericordioso. Gracias, Señor, por ser nuestro Dios. Ruego que tu bendición sea sobre nosotros, así como tú diste tu bendición a aquellos apóstoles cuando tú ascendiste, así bendícenos también. Ayúdanos a adorarte también y estar con gozo. Te lo ruego. Llévanos también en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, muchísimas gracias, hermanos. Perdón.